Respondiendo a las consultas de nuestros televidentes, la doctora Lilia Lobo Márquez nos explicará qué es y cómo se trata la insuficiencia cardíaca. ¿Qué nos puede contar con respecto a esto, básicamente? ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Sí, buenos días ante todo. Y es una patología dentro de la cardiología que en los últimos años hemos comenzado a prestarle mucho interés, dada la gran incidencia que tiene en la población. Es una patología frecuente y cada vez manejamos pacientes más graves. A raíz de eso es que ciertos cardiólogos, que es el caso mío, decidimos especializarnos en el área de insuficiencia cardíaca. Si tuviéramos que definirla, yo te podría decir que es el mal funcionamiento del músculo cardíaco, es una disfunción del corazón. Generalmente la gente relaciona que el corazón grande falla, a veces también fallan corazones chicos por diferentes motivos, que escapan ya del tema, conversar exactamente cuáles son, pero sí que la población sepa que un corazón dilatado, grande, puede fallar y generar una enfermedad que se llama insuficiencia cardíaca, pero que también en ciertas situaciones corazones chicos pueden fallar y generar también insuficiencia cardíaca. ¿Cómo podemos reconocer los síntomas? Son muy variados. Son muy variados y ese es uno de los problemas. Las consultas deberían ser precoces y lamentablemente, por lo menos a centros especializados, cuando llegan este tipo de pacientes, llegan en estados muy avanzados, que es otra entidad que se llama insuficiencia cardíaca avanzada, que sería una etapa previa a un trasplante, pero que en los últimos años, gracias a todo el avance médico y tecnológico, estos pacientes han podido cambiar mucho el pronóstico. Yo siempre trato de dar esperanza en la población porque muchos pacientes que nos escuchan tal vez tengan estas enfermedades y sepan que se ha podido cambiar mucho la evolución de una enfermedad que antes era fatal y cruel, estamos convirtiendo en una enfermedad crónica que se la puede manejar, que se la puede llevar adelante. Los pacientes, los síntomas que presentan pueden ser agitación, falta de aire, dificultad para hacer las tareas que habitualmente hacían. Antes, por ejemplo, el paciente, yo caminaba 10 cuadras, ahora camino 2 y me agito, o tengo que pararme varias veces porque no llego a caminar lo que antes caminaba. Ese es el motivo tal vez más frecuente, o dificultad para dormir, edema en las piernas, que traducido sería que las piernas se hinchen, la retención de líquido, a veces se manifiesta con dolores abdominales, por eso te digo que es bastante inespecífico. Otras veces el cuadro de presentación puede ser patologías respiratorias, neumonías, infecciones, y se detecta en ese contexto. El paciente no sabe que tiene problemas cardíacos, hace una infección y en el transcurso de eso uno le diagnostica un corazón dilatado, un corazón enfermo. La causa más común en nuestro medio son los infartos, la cardiopatía isquémica. Es el punto o el gatillo que genera corazones enfermos, el más común. Pero también hay otros, desde el Chaga, el etilismo, problemas valvulares, y se ve en diferentes grupos etarios, si bien el más frecuente es gente añosa, porque el progreso médico ha hecho que viva mucha gente que por ahí antes no veíamos, estamos manejando poblaciones de 80 años, 85 años, y es donde es más difícil manejar la insuficiencia cardíaca. Son pacientes con infarto previo, muchos de ellos diabéticos, hipertensos, que tienen insuficiencia renal, que están enfermos de otras cosas como artritis, hemorragias digestivas, problemas neurológicos, o sea que el manejar insuficiencia cardíaca es un manejo multidisciplinario. No es una sola persona, no es en un lugar consultorio aislado, sino que son grupos de trabajo que se dedican con multidisciplina a tratar de ayudar a estos pacientes. Un paciente de insuficiencia cardíaca avanzada, como yo te dije, tiene varios grados. Puede estar tomando 5 o 6 medicamentos, solo para el corazón. A eso tenés que sumarle que si tiene artrosis, tiene que tomar sus antiinflamatorios, que si es diabético, tiene que tomar las pastillas para la diabetes. A veces llegan a manejar una polifarmacia de 15 o 16 comprimidos por día. Es realmente un problema, más la interacción que estas drogas puedan tener y más el hecho de manejar drogas tan específicas como las nuestras en un paciente que tenga todo esto. Es difícil para el médico, es difícil para el paciente. Por eso entramos en todo un tema que es la educación del paciente a la adherencia de la terapia. A veces el pronóstico podría ser mucho mejor, pero el paciente por diferentes motivos, desde el económico hasta no entender bien qué tiene que tomar o simplemente no querer tomar tantas pastillas, cambia radicalmente el pronóstico. ¿Cuáles son las razones que usted considera que hay personas que no quieren visitar a los médicos, que tienen miedo tal vez?
Ese es el temor a que nosotros digamos que están enfermos, pero yo creo que la mentalidad debe cambiar. A veces los médicos damos buenas noticias también. Creo que estoy enfermo, voy al médico y no estoy tan enfermo como creí. O sea, sería bueno que se pierda el temor a la consulta precoz, a no llegar cuando uno realmente está muy enfermo o con enfermedades muy avanzadas. Muchas veces los pacientes que vienen por vez primera también llevan buenas noticias, no siempre es usted está enfermo, a veces decimos usted está sano. Entonces es fundamental porque si uno pudiese prevenir los infartos, si uno pudiese controlar una hipertensión, si uno pudiese manejar a un paciente diabético todo dentro de rangos de normalidad, probablemente la insuficiencia cardíaca no existiría. Pero lamentablemente la población sigue haciendo no muy bien las cosas, no hay una idea de prevención. Es difícil a veces hacer esta idea cuando uno se siente sano, que no puede fumar, que tiene que caminar, que tiene que hacer una vida sana. Y bueno, empiezan a aparecer factores de riesgo que enferman el corazón y las arterias y por lo tanto aparece la insuficiencia cardíaca. ¿Hay algunos elementos tecnológicos nuevos que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas? La rama de la electrofisiología y arritmia ha avanzado mucho al lado del tratamiento médico nuestro y en los últimos tiempos estamos trabajando también con ellos. Este es un poco el manejo multidisciplinario que te decía. Muchos de estos pacientes requieren a veces marcapasos. Esos marcapasos cada vez tienen más funciones, no solo hacer el marcapaseo tratando de imitar el ritmo normal del corazón, sino que están detectando el volumen que las personas manejan, porque la insuficiencia cardíaca, cuando falla el corazón, el paciente empieza a retener líquido, por eso es que se agita, por eso es que se hinchan las piernas, por eso es que no puede respirar bien. Estos nuevos dispositivos lo que hacen es detectar el volumen que maneja un paciente, entonces precozmente, antes que el paciente sienta cosas, a veces nos está avisando el solo control del dispositivo que ese paciente ya está por descompensarse, anticipándose a veces entre 7 y 14 días a lo que el paciente va a sentir. Esa es una de las funciones de estos nuevos aparatos y los otros se llaman cardiodefibriladores y resincronizadores, que la función que tienen, el primero es tratar de evitar arritmias graves, que en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada pueden presentarse, que en algunos casos pueden ser de severidad como te dije, muy graves, y para eso está el cardiodefibrilador. Son pacientes puntuales. La población no se debe asustar, se detecta, se diagnostican y lo máximo que va a pasar es que se tengan que poner estos aparatos que salvan vidas. Ese es el concepto, un cardiodefibrilador salva vidas. Y el resincronizador trata en su función de disminuir el tamaño del corazón y hacer que el paciente viva mejor. ¿Por qué la sal en exceso es un elemento peligroso con respecto a las enfermedades cardíacas? Tanto en hipertensión arterial como en cardiopatía, como en insuficiencia cardíaca, el exceso de sal hace retener líquido, ¿sí? Y la sal aumenta la presión por todo un mecanismo que genera activación de una serie de sistemas neuromorales y por también un tema de que retiene líquido. En insuficiencia cardíaca tal vez el mayor impacto es la retención de líquido. Un corazón enfermo que no lo maneja bien, si uno toma sal, todavía va a retener más líquido. Entonces son dos factores que hacen que ese paciente esté más predispuesto a juntar o acumular líquido. En este caso, ¿por qué es mejor prevenir antes que lamentar? Porque la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica que afecta mucho al paciente, a la familia, que genera no solo un impacto familiar, social, económico importante, como te decía, son polimedicados, y todo esto se podría evitar perfectamente si el paciente y la población tuviesen la decisión de no llegar a estas instancias. O sea, no deberíamos llegar. Lo mejor es tratarlas precozmente. Are you ready for the bass? Yumac, número 1 en el norte del país. Master Group, seguridad privada. Marcos Paz 1777, teléfonos 4-333-666-423-8095. FM Tiempo, 95.7 MHz. La radio que marca el ritmo de todos tus días.
BST, Videoseguridad Tucumán. Teléfonos 0381 156 429 007 o 156 090 223.